Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me dirijo a ustedes como representante de la asociación Desde el Primer Minuto, asociación que tiene cierta vinculación con el ámbito de la protección infantil, con el ámbito de la justicia juvenil, con todo aquello que ocurra a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, de desamparo o lo que fuera. Estamos terriblemente impactados por la noticia del asesinato de una profesional, de una educadora, que desempeñaba sus funciones profesionales en la provincia de Badajoz, en Extremadura, en un centro de menores infractores, de menores que habían cometido algún tipo de delito. Es una noticia terriblemente impactante, durísima, dificilísima de asumir, entre otras cosas porque es cierto que es muy infrecuente, no ocurren este tipo de situaciones en el que no se recuerda un caso de asesinato de un profesional, pero debemos dejar claro que sí es frecuente, muy frecuente en este tipo de centros y en otros ámbitos profesionales, el que haya agresiones, amenazas, es decir, que los profesionales trabajen con graves dificultades personales de relación con los internos y que puedan ocurrir agresiones y que las personas trabajan con miedo. Las personas trabajan con miedo. En este caso resulta clarificador, yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo que se haya interesado por el tema, conoce ya que en este tipo de centros hay una persona, una única persona, que trabaja en el turno de noche y que vigila o cuida o se encarga de la atención a estos menores, a estas personas de 17, 16, 15, 14 años que residen en estos centros. Hay una persona que está a su cuidado y esto ya de primeras debería hacernos pensar seriamente en si esto es lo adecuado o no lo adecuado. Es inviable, es impensable que un profesional pueda ejercer sus funciones terapéuticas, sus funciones educativas, si está trabajando con miedo, si está trabajando bajo la presión de la amenaza de personas como las que en este caso le han asesinado. Dicho eso, nosotros queremos, habrá muchas discusiones sobre este tema, pero queremos centrar nuestro planteamiento en un ámbito muy concreto. Antes de eso, en todo caso, sí me apetecería decir que probablemente en los próximos días, en las próximas semanas, se hablará mucho de reducir la edad penal, se hablará mucho de aumentar las penas, de castigar a estos menores con penas mucho más largas y hacerlo mucho antes. Probablemente se discutirá sobre esto, se discutirá en algunas tertulias, la gente opinará y hablará y es muy probable que incluso algunos políticos, esperemos que no, se echen los trastos a la cabeza unos a otros culpándose de lo que fuera, no sé ni de qué, de lo que sea. A mí personalmente me parece que la primera obligación de los servicios públicos, y en este caso son entidades, ONGs que trabajan para los servicios públicos, la primera obligación es garantizar la seguridad de los profesionales. Esto no creo que haya ninguna duda y que y esto ya se ha incumplido porque los profesionales no trabajan con la seguridad adecuada y sin llegar a que ocurran este tipo de circunstancias, los profesionales están trabajando en condiciones dificilísimas y esto ya es de por sí denunciable. Bien, creo que también es muy probable que se utilice la palabra reinserción, reeducación, para justificar, para explicar que la función de estos centros de menores, en este caso, algunos a caballo entre lo que es la protección infantil y la justicia juvenil o los menores infractores. La frontera es muy difícil de perfilar en adolescentes que han sido víctimas de desprotección en sus domicilios y que cometen delitos. Se hablará de reinserción, de rehabilitación y de reeducación. Voy a ser claro, voy a tratar de ser muy claro. Creo que es obsceno, creo que es difícilmente aceptable hablar de reinserción, hablar de reeducación, cuando nos enfrentamos o los profesionales se enfrentan a casos gravísimos, a niños y niñas terriblemente dañados, con una vida muy difícil, que han vivido una vida, la que sea, muy difícil y que ya sufren un daño muy relevante. Digo que es obsceno utilizar la palabra reinserción cuando los medios que se utilizan para promover la reinserción, todos vamos a estar de acuerdo en el principio de la reinserción, todos vamos a estar de acuerdo en el principio de la reeducación. En lo que no estaremos de acuerdo o estaremos menos de acuerdo es en los medios que se ponen en funcionamiento para conseguir la reinserción. Y la discusión no es sobre el principio de la reinserción, la discusión es con estos medios que se utilizan, con estos procedimientos, con estos mecanismos, con estos recursos humanos
en número, con el número, con la calidad y la cantidad de recursos humanos que tenemos, es viable la reinserción, porque lo demás es discutir sobre principios que no viene al caso en este caso. No hay discusión sobre el principio. Lo que sí hay discusión es sobre si es posible o no es posible conseguir la reinserción. Conseguir la reeducación de un menor de 14, 15 años, 17 años, que ha cometido graves delitos, es muy difícil, es muy complicado. No digo imposible, es muy difícil. Igual que la medicina se enfrenta a enfermedades muy difíciles de curar, la intervención social, el trabajo social, la educación social, la psicología clínica, se enfrenta a situaciones muy difíciles, y para enfrentar situaciones muy difíciles lo que hace falta es tener los recursos necesarios, los suficientes, en número de personas y, más importante que el número de personas, en un tipo de recursos humanos con la adecuada formación y con el desarrollo de programas especializados que tengan una mínima garantía de que van a conseguir resultados. Lo demás es probablemente es asistencialismo, probablemente es tener niños en centros con los que se hace, a veces se suele decir, lo que se puede. Se hace algo, se va haciendo algo. No se trata de eso. Y esta es una cuestión que habría que precisar mucho y que denunciar mucho. No ese es el tema que yo quería, en el que quería entrar a fondo en esta grabación, porque nuestra asociación desde el primer minuto es una asociación muy vinculada a la protección infantil, a la salud mental infantil, a juvenil, y muy preocupada por estas cuestiones, pero como su propio nombre indica, estamos muy preocupados por la dificultad que tienen estas situaciones, que adquieren estas situaciones cuando se llega tarde, muy tarde o terriblemente tarde. ¿Qué es la pregunta que probablemente con serenidad todo el mundo deberíamos hacernos? ¿Qué ha ocurrido? La pregunta es muy sencilla o muy sensata. La respuesta es muy difícil de conocer, pero ¿qué ha ocurrido en la vida de estas personas, de estas u otras personas similares a estas, para que lleguen a ser lo que ahora son, para que lleguen a comportarse de la manera en la que se han comportado, para que lleguen a ser capaces de asesinar a una profesional, y no solo asesinar, sino agredir a una profesional, o enfrentarse con una profesional, o agredir a un ciudadano en la calle, o robar, o violar a una persona? ¿Qué ha ocurrido en su vida para que se comporten de esta manera? Para que se comporten, podríamos decir, que para que su comportamiento sea el comportamiento, a alguien le vendrá a la cabeza la palabra monstruo, para un comportamiento monstruoso. La respuesta rápida y fácil: son monstruos. Son personas que hay que eliminar de la sociedad y son monstruos. Bueno, la respuesta rápida e impulsiva puede ser esa. No deberíamos quedarnos con ello. Es evidente a cualquier persona con sentido común que estas personas no eran esos monstruos cuando nacieron. Muchas de ellas no eran ningún monstruo cuando nacieron. No lo eran cuando tenían 6 meses, cuando tienen 1 año. Imagínense a esas personas cuando tenían 3 años, 2 años, 1 año. O tenían en ciernes el potencial de serlo, no lo sabemos. ¿Es posible que haya causas genéticas? Sí, es posible que las haya. Las psicopatías tienen una fuerte carga genética. Es posible que haya causas de tipo epigenético, es decir, modificaciones de la carga genética producidas por situaciones ambientales, pero es muy probable que a lo largo de la vida de estas personas hayan ocurrido una serie de acontecimientos, o se hayan desarrollado en un ambiente familiar, personal, social, el que sea. No estamos echando la culpa a su familia tampoco, pero hay un momento en el que la trayectoria vital de estas personas, su trayectoria vital, se ha derivado o ha evolucionado hacia lo que ahora ha ocurrido. Claro, después de visto, como siempre suele ser así, todo el mundo es muy listo y es capaz de predecir que algo podría haber ocurrido. No, lo importante es que antes de que ocurran las cosas seamos capaces de entenderlas y de evaluar la peligrosidad, el riesgo de que un niño con graves problemas de comportamiento a los 3 años va a ser un niño con graves problemas de comportamiento a los 7, tiene muchas posibilidades de que lo sea, no siempre, y tiene posibilidades de que lo sea con 14. Es decir, ya están apareciendo indicadores que señalan que va a haber que probablemente la trayectoria se está, perdónenme la expresión, torciendo. Si se podía haber conocido algo más de la trayectoria de estas personas,
los niños que ahora tienen 3 años o 2 años o 4 años, lo que tendríamos que, o que van a nacer ahora, tendríamos que procurar que sus trayectorias no lleguen a ser las de estos chavales que con 14 años o 15 han matado a una educadora. ¿Se puede hacer algo? ¿Cuándo se puede hacer algo? ¿Desde qué momento se puede hacer algo? Lo que no hay ninguna duda, lo que yo no tengo ninguna duda, es que todo lo que se pueda hacer cuando estos niños ya tienen 14, 15, 16 años, es muy probable que tenga resultados pobres, que no sea posible corregir su vida, y es mucho más probable que si hiciéramos algo cuando el niño, algo importante, cuando el niño tenía 3 años, cuando el niño tenía 2 años, pudiéramos haber conseguido algunos mejores resultados. No hay ninguna duda que trabajar en prevención significa trabajar cuanto antes se pueda, cuanto antes se detecten dificultades, que significa aplicar programas basados en la evidencia científica, programas que disponen de una cierta credibilidad para garantizar, en la medida de lo posible, que se pueden conseguir resultados. Es decir, resultados es modificar la trayectoria vital de un sujeto, de una persona, que podría haber llegado a ser lo que ha sido estos niños que han matado a una educadora y que no lo sea. Corregir esa trayectoria. ¿Eso es posible? Es imprescindible intentarlo, pero es imprescindible intentarlo pronto, cuanto antes, invirtiendo los recursos que sean necesarios, los recursos que hagan falta, los recursos que hayan demostrado eficacia, y solo esos recursos que hayan demostrado eficacia serán los que nos den la respuesta de si se pueden evitar. La política de protección infantil, la política de atención a la infancia, la política de prevención de la delincuencia juvenil, la política de prevención de trastornos de salud mental, de trastornos de conducta. No puede ser una política que se quede con la palabra reinserción. La política de protección infantil tiene que ser una política fundamentalmente preventiva, que intervenga desde el primer momento que sea posible, detectando cuanto antes esos inicios de una trayectoria disfuncional, y cuanto antes puede ser incluso desde el embarazo, cuando la madre o el padre tienen algunas dificultades graves, o desde que en el momento que nace el niño, o desde que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero cuanto antes significa cuanto antes sea posible, con todos los medios que sean posibles, que siempre van a ser mucho más baratos que lo que cuesta económicamente un niño en un centro de menores, que lo que cuesta, que lo que genera de sufrimiento en esa persona, en su familia, y no digamos en este caso en la muerte de una persona. Siempre va a ser más barato, siempre va a ser económicamente más rentable, siempre va a ser mejor, independientemente del costo, reducir el sufrimiento, que sea evitable, interviniendo cuanto antes sea posible. Parte del mal, parte del comportamiento, podemos llamarlo del mal, de un comportamiento absolutamente monstruoso, es evitable. Parte del sufrimiento humano es evitable. No todo, pero parte es evitable. No poner los medios para evitarlo, esperar a que las cosas se precipiten y ocurran como han ocurrido ahora, y quejarse ahora de que hay que poner leyes mucho más rigurosas, o quejarse de no sé muy bien qué, es probablemente lo peor que se puede hacer. Creo que solo la respuesta a la pregunta de por qué no se ponen los medios necesarios y suficientes para prevenir este tipo de circunstancias, probablemente solo es la desidia, el abandono, el no intentar hacer las cosas, el evitar hacer las cosas. Y es evidente que estamos probablemente derrochando mucho dinero en políticas de intervención con menores y jóvenes infractores, que hubieran sido muchos recursos, mucho dinero, que hubiera sido muchísimo más eficaz si se hubiera invertido en momentos muy tempranos de la vida de estas personas. En nuestra asociación, desde el primer minuto, no cejaremos de transmitir este mensaje, de potenciar estas ideas y de promover un ambiente entre los profesionales que exija, que considere intolerable el que no se pueda hacer, el que no se lleven a cabo programas, que no se invierta en recursos que sean capaces de evitar este tipo de situaciones y evitarlas interviniendo cuanto antes. Muchísimas gracias
nuestra asociación desde el primer minuto está consternada por lo que ha ocurrido, pero no solo por lo que ha ocurrido, sino por lo que ocurre todos los días del año, todo el sufrimiento humano que ocurre en este tipo de centros, de recursos, de centros cerrados, de centros de menores, de familias, de profesionales, todo el sufrimiento que ocurre, que repito, ocurre y que es probablemente mucho más evitable de lo que a veces pensamos. Gracias por su atención.